Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 31 de marzo, luego de la apertura asiática. Este es el gráfico diario y quería comenzar con comentarles que mi último video veo que tuvo un problema a la hora de subirse en YouTube y veo que casi todo lo que terminé explicando no se podía visualizar. Voy a intentar hacer un resumen mucho más corto que el de la última vez, aunque lamentablemente siento que se van a perder algunas ideas, pero es que creo que era bastante importante muchas de las cosas que quería destacar en ese momento. Comenzaba yo comentándoles que el precio de Bitcoin justamente ha volvido a tomar relevancia luego de que rompimos esta directriz que yo les había dibujado desde febrero. Claro, ya en febrero, cuando yo se los estaba comentando, estábamos en esta zona y yo ya les estaba diciendo en aquel momento que parecía un hombro, cabeza o hombro invertido y que si no rompía esta zona podía justamente ir a testear mínimo o simplemente continuar con su tendencia bajista. Independientemente de que había tenido la ruptura de esta directriz mayor que se dibuja desde diciembre, que justamente viene desde los máximos históricos que alcanzamos, no me fiaba totalmente del movimiento hasta que nos rompiéramos un máximo anterior importante y justamente terminamos consolidando ese hombro cabeza hombro invertido que les estoy comentando. Ahora bien, justamente el precio nunca lo rompió, se fue a buscar mínimos, tampoco se fue mucho más abajo de la cabeza, estuvo en un proceso de lateral y ahora que ha roto al alza, justamente a partir del 27 de marzo, se abren muy fuertes las expectativas de un movimiento alcista, pero podríamos entonces comenzar a especular alcista hasta dónde. Simplemente por análisis técnico también habría que mencionar cuando yo les había dicho que a mí me parecía, en mi humilde opinión, que este era un hombro, cabeza, hombro, un hombro pequeño, un poco dislocado, pero hombro derecho al fin, y que tenía precisamente la probabilidad de tener un movimiento muy importante a la baja en su momento. Y por eso justamente tracé esa línea blanca que proyecta el precio justamente hasta los $23,000, un precio que no se alcanzó. También les comentaba que lo más probable y lo que me había parecido muy extraño desde que tuvimos esta ruptura de ese hombro cabeza hombro grande era que nunca volvimos a testear la línea clavicular que viene siendo esta línea blanca. Y hoy por hoy, pues precisamente la tenemos aproximadamente en los $52,000. Y ese viene siendo para mí el primer objetivo que podríamos pensar que justamente de la mano con este movimiento alcista vamos a tener. Cualquier caída por encima de los $45,000 son perfectas zonas de compra para precisamente anticiparnos a este movimiento alcista que ya está un poco confirmado por esta gran área de consolidación que tenemos en la parte inferior. En todas las caídas en este momento son para comprar y en cierto modo anticipándose a los movimientos alcistas que tenemos en abril. Les recuerdo que estacionalmente abril es el mejor mes para la bolsa históricamente y tiene una razón fundamental detrás de ello. No es pura casualidad ni tiene que ver con la primavera. Tiene que ver específicamente con que los fondos de pensiones en Estados Unidos tienen un beneficio que les permite poder invertir en bolsa o en bonos y tener una carga impositiva en base a los intereses del año anterior, es decir, con los del 2021. Y como este año se ven que ya se están subiendo las tasas de interés y se prevén 7 subidas más, este año va a ser el año probablemente más alcista de abril que hayamos visto en la historia. ¿Por qué? Pues precisamente para que todos los particulares o todas las empresas tienen la oportunidad de comprar activos de fondos de pensiones y esos fondos de pensiones están en la obligación de usar toda esa liquidez para reinvertirlo en sus carteras. Por lo que muy probablemente el mercado americano sea el que marque la pauta alcista del resto de los mercados, puede ser Bitcoin, Ethereum o cualquier criptomoneda. Justamente, históricamente también para Bitcoin siempre ha sido muy alcista porque cuando comienza a llover llueve en todas partes. Y este movimiento que hemos estado viendo precisamente desde los mínimos desde que Jerome Powell nos dijo que iba a subir las tasas de interés un 0,25, no ha parado de subir el precio prácticamente de una manera bastante vertical.
diciéndonos un poco lo que se está anticipando para el movimiento de abril. Y como les repito, ese beneficio es hasta el 15 de abril. Entonces podríamos pensar que podemos tocar esta línea clavicular o incluso buscar máximos un poco más altos. Me gusta la idea de los 51.000, 52.000 dólares porque estaríamos precisamente testeando lo que fueron los máximos desde el 7 de diciembre, que son estas fechas. Probablemente romper esta zona al alza sería un muy buen indicativo de que el movimiento puede irse a máximos históricos, pero justamente como lo que estoy viendo yo lo ve todo el mundo, muy probablemente así ocurra. Es decir, esta es la última resistencia importante y de aquí en adelante no queda ninguna. Actualmente, viendo el precio exactamente donde está, no nos dice mucho, a menos de que usemos indicadores, porque no es casualidad donde está. Estamos justamente luchando contra la media de 200 periodos, que ya fue rechazada en 2 oportunidades y actualmente no está encontrando volumen comprador que lo ayude a romperlo. Es la última resistencia que tenemos para irnos prácticamente hasta los 52.000 dólares, hasta los 51.000 dólares aproximadamente, toda esta área, en donde está ese hombro cabeza a hombro. De ser rechazados, estaríamos entonces confirmando, voy a volverlo a quitar un momento, que muy probablemente simplemente estamos tocando la línea blanca del hombro cabeza a hombro que tenemos mucho más grande. Se estaría tocando este punto nuevamente para entonces buscar este objetivo, y también puede ir un poco de la mano con los fundamentales que tenemos para este año. La verdad es que este es uno de los años que más difícil la han tenido las criptomonedas. No solamente por la caída tan agresiva que hemos tenido durante todo el primer trimestre, que apenas se está empezando a subsanar con estas pocas velas, sino precisamente por noticias fundamentales. Justamente antes de seguir haciendo un análisis en otras temporalidades más pequeñas, voy a mostrarles 3 gráficos de los que yo les estaba hablando la última vez. Fíjense. Este es un gráfico de cómo se comportó el S&P500 durante la gran corrección del 2008. Octubre es el segundo mejor mes para las bolsas y si se dan cuenta, pues igualmente el S&P500 estuvo corrigiendo con mucha fuerza justamente durante esas fechas. Y este gráfico es bastante importante porque nos ayuda a ver cómo muchos movimientos alcistas son simplemente trampas para seguir cayendo y que no es muy fácil poder identificar cuál es el verdadero dip. Comprar en las caídas, estarías comprando en promedio a muchos precios y tendrías que sostener durante bastante tiempo tus activos para poder salir sin pérdidas. No estaríamos hablando de salir en ganancias, sino simplemente salir sin pérdidas. Y hay muchos movimientos alcistas que son una trampa. Fíjense los que ocurrieron durante esa temporada. Están justamente clasificados en estos números de la parte inferior y aquí están las fechas en donde ocurrieron. Por ejemplo, el 17 de septiembre se subió un 9%. Todo el mundo daba por finalizado el movimiento bajista que ya venía desde prácticamente agosto. Y no, justamente fue una trampa alcista para seguir un gran tramo más. Luego el 10 de octubre se subió un 12% y bueno, más bien fue para seguir en un lateral muy corto y luego buscar mínimos aún mucho menores. Justamente el 27 de octubre y el 20 de noviembre fueron los dos más agresivos, en donde se subió un 18%, que es este número 4, y el 20 de noviembre que se subió un 19%, y igualmente prácticamente se corrigió la mitad de esa caída. Es decir, anticiparse cuando el mercado se encuentra en una dinámica de caídas muy fuerte es quizás lo más complicado. Esto es un movimiento alcista que no se puede descartar que sea el definitivo, pero igual quería compartir este gráfico con ustedes para que lo tuvieran en cuenta. Comprar luego de una confirmación cuando las caídas son muy agresivas no es siempre la forma más fiable de hacerlo, sino tal vez en cierto modo comprar promediando para que no te quedes atrapado en la primera compra. Fíjense, justamente como le pudo haber pasado a todos los que compraron con la confirmación, si se dan cuenta, este máximo es menor que este máximo. Cualquiera aquí podría haber pensado que ya estábamos en un movimiento importante y no lo era. Un gráfico aún mucho más importante son estos dos que les voy a compartir a continuación. Este gráfico me pareció vital. Estas son lo que han sido los ciclos de subida de las tasas de interés en los Estados Unidos históricamente.
Aquí están todas las subidas y los años y las fechas en donde comenzaron a ocurrir. Ahora bien, justamente estos palitos son los movimientos que ha dado el S&P 500 durante los 10 primeros días luego de las subidas de tipo. Obviamente, pues la primera vez tuvo una reacción bajista de un 1%, la segunda vez en 1955 tuvo una pequeña subida. Si se ponen a ver, no nos da mucha información relevante, los primeros 10 días no ha sido bastante importante. Tal vez el más significativo podríamos decir que viene siendo que conveniente. La gran burbuja del 2000 justamente tuvo una subida de un 3.8% durante los 10 primeros días luego de la subida de las tasas de interés. Y cosas nunca vistas, como varias cosas que han estado ocurriendo recientemente, este mismo año es el máximo histórico de una subida del S&P 500 luego de la subida de las tasas de interés que dio Jerome Powell. Justamente ese mismo día comenzamos el movimiento alcista de Bitcoin, y es que no fue solamente Bitcoin. Todos los mercados estaban esperando ver que Jerome Powell no pisara un charco para confirmar un movimiento de cambio de tendencia, y así mismo fue. Pero el problema es que fue demasiado agresivo. Históricamente nunca se había subido tanto cuando justamente se había comenzado una subida de tasas de interés. Ahora bien, estos son solamente 10 días. Este gráfico es aún mucho más importante. Aquí estamos 12 meses antes de la primera subida de tipos, la fecha en la subida de tipos y 24 meses después, clasificados de 4 formas. La línea amarilla es el promedio de todas las veces. No me sirve la línea amarilla, no la tengamos en cuenta. La línea azul oscura justamente es cuando no estamos en un proceso de subidas de tasas de interés, es decir, cuando están cerca a cero, cuando las están bajando. Este es el movimiento que tiene, si se dan cuenta, es la que nos lleva al movimiento alcista más importante. Podemos desprender de ahí que las subidas de las tasas de interés son malas para la bolsa, pero no son tan malas como parece, porque tenemos la azul más clarita de todas, que representa cuando la Fed empieza una subida de tipos de interés progresivo, escalonado, con no subidas agresivas, sino de 0.25 puntos en promedio en cada uno de los procesos. Si se dan cuenta, todos son alcistas hasta que llega el periodo en donde Jerome Powell, en este caso que es el presidente de la Fed en este momento, pero justamente cuando los presidentes de la Fed hacen el comentario. Si se dan cuenta, justamente luego de que ocurre ese evento, en 2 meses no se ha hecho ningún movimiento importante, pero a partir de ahí se despegan subidas bastante importantes en el S&P 500. Hasta un año después de la primera subida de tipos, el mercado sube constantemente, pero a partir de un año hasta 24 meses, prácticamente hace un gran lateral. El mercado comienza a mostrar complicaciones a partir de un año después, pero tenemos todavía un año, un hermoso año alcista desde la primera subida cuando es escalonada. Ahora bien, lo que Jerome Powell nos está diciendo en esta oportunidad es que no son subidas escalonadas, son subidas por el ascensor. Ya se está especulando que las subidas de las tasas de interés de mayo, de junio, de julio y de septiembre, las próximas 4 reuniones de Jerome Powell son de 0,50, el doble de lo que es normal. Y también se habla de que va a tener una reducción de balance, que no está en el gráfico, pero para nada es algo positivo para el mercado. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente con el mercado cada vez que las subidas son agresivas? Ocurre la línea esta. Si se dan cuenta, hasta 24 meses después de la primera subida de tipos, el mercado está en el mismo lugar. Solamente se va un poco al alza, se va un poco a la baja, pero si se dan cuenta termina en el mismo punto 24 meses después. Se entra en un gran rango en donde el dinero cambia de mano, los activos cambian de mano, pero no se va a ninguna parte realmente importante. Simplemente son movimientos alcistas que no llevan a ninguna parte y caídas que no son totalmente definitivas. Claro está, esto es en el S&P 500. Habría que ver si los demás mercados no corrigen con más fuerza o no se despegan del S&P 500 y continúan algún movimiento alcista importante. Pero tener este referente de cómo se comportan los mercados cuando la Fed comienza una subida de tipos es bastante importante. Como les digo, no estamos en una subida escalonada que nos va a llevar a un año alcista para un lateral, sino estamos en unas subidas muy agresivas en donde muy probablemente cuando estábamos
En esta primera subida estábamos en los $38,000. Según este gráfico deberíamos estar dentro de 2 años en el mismo lugar. Pero yo lo descarto precisamente porque el Bitcoin es un bien escaso. Mientras que pues, precisamente las empresas del S&P 500 van y vienen. Que la cotización del índice no cambie, precisamente se mantenga lateral, no significa que simplemente varias empresas hayan quebrado absolutamente y hayan sido reemplazadas por otras que ahora estaban dentro de las 500 mejores. Pero consideraría un escenario probable que se despegue al alza en algún punto, si precisamente alguna noticia fundamental apoyará a Bitcoin con suficiente fuerza. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Si mantenemos la correlación que tiene el mercado con el S&P 500, es bastante interesante pensar que vamos a tener un año bastante interesante. Y ya por último, justamente, quería comentarles lo mismo que les había dicho en ese último video, que me pareció una novedad bastante interesante. Había escuchado, pero no lo había visto por mí mismo hasta justamente hace poco, que había una relación inversa entre lo que es el VIX y lo que es el Bitcoin. Y es más, lo dijeron en forma de chiste. Decían, tú no estás largo de Bitcoin, asumiendo que nosotros no estábamos siendo alcistas de Bitcoin, sino que éramos bajistas del VIX. Es decir, que cuando el VIX empieza a caer, el VIX, les recuerdo que es el índice que mide la volatilidad del S&P 500. Cuando el VIX baja, el Bitcoin sube. Y cuando se está en mínimos del VIX es porque estamos muy cerca de comenzar nuevamente correcciones en el Bitcoin. Y precisamente quiero que lo vean ustedes mismos. El máximo del VIX se alcanzó el 8 de marzo. ¿Y en dónde estábamos en el Bitcoin el 8 de marzo? Vamos a buscarlo, es esta vela de acá, justamente esta primera vela de acá, tocando los mínimos más recientes. Me parece que hay una relación inversamente proporcional muy interesante que se puede aprovechar, de manera de que cuando el VIX haya bajado mucho, es cuando es el mejor momento para pensar en que pueden venir mejores zonas de compra, que se pueden venir correcciones. Y si el VIX comienza a subir, es mejor no estar largo de Bitcoin, porque cuando el VIX sube, el Bitcoin cae. El gráfico estaba en semanas y se puede ver realmente muy interesante cómo va moviéndose con casi todos los movimientos del VIX. Justamente el VIX sube, el Bitcoin cae. El VIX baja y el Bitcoin sube. Es bastante interesante y sería bueno que lo vieran por ustedes mismos, a ver si le sacan algún tipo de oportunidad de trade. Ahora sí, vámonos ya con lo más importante, justamente el trading. Vámonos al gráfico de 1 hora y vamos a ver precisamente qué nos está diciendo el precio de Bitcoin. Vamos a colocar los indicadores y vamos a ver precisamente qué está pasando. Vemos que estamos testeando la media de 50 periodos y hemos perdido la nube. Tampoco tenemos ningún tipo de tendencia definida. Estas pueden ser unas excelentes zonas de compra para tomar justamente el tren al alza que se viene en abril. Lo más probable es que estemos corrigiendo durante el día de hoy en todo lo que es justamente anticipándose a abril, y ya para los primeros días de abril muy probablemente comencemos con algún tipo de movimiento alcista, precisamente por lo que les comentaba al comienzo sobre los fondos de pensiones. Y justamente quiero que vean la coincidencia de la media de 200 periodos con lo que era la línea clavicular que habíamos estado dibujando anteriormente en el gráfico diario. Este punto de los 45.100 y esta coincidencia con la media de 200 reforzada me hace pensar que es la mejor zona de compra. Pero pensar que el precio no llegue acá me parece bastante viable, y que simplemente la media de 100, que es esta en línea naranja, sea la que le haga de soporte, o simplemente no la deje ir mucho más lejos y el precio se mantenga bastante atado a ella. El movimiento podríamos darlo por confirmado con una cierre justamente por encima de lo que son los $47.500. Precisamente ¿por qué? Porque voy a tener el cheat code, que es esta línea blanca que tengo acá, por encima de todos los indicadores, y voy a tener precisamente el precio en la parte superior del rango, donde ya puedo comenzar a pensar y medir un stop loss bastante ajustado. Vamos a medirlo
¿Cuánto sería? Justamente con los $47.500, un stop loss de un 1.5%, y fácilmente podría pensar en esa posición doble al alza o un 1.6% al alza, o simplemente dejarla correr a ver qué es lo que termina de darnos abril, como como reza el dicho, abril bolsas a 1000. Yo sinceramente no estoy cazando los movimientos alcistas de Bitcoin. ¿Por qué? Porque me parece que me va a dar mucho más dinero Ethereum. Y me baso en eso un poco de la mano con el otro indicador que les voy a mostrar, que es el de Ethereum BTC. Ethereum BTC está alcista, pero muy alcista. Si se dan cuenta, estaba tocando máximos muy cercanos, y si nos vamos en el gráfico diario, está rompiendo la media de 200. Permítame un momento. Está precisamente rompiendo la media de 200. Una consolidación en esta área, y justamente de la mano con la idea que los americanos consideran que es la mejor blockchain, y es aquí en donde la mayoría de las empresas lanzan sus ICOs, es muy probable que aquí pueda caer un poco más dinero de lo que pueda caer en Bitcoin. Mi segunda mejor apuesta es Bitcoin, pero la número uno para mí es Ethereum, y precisamente muy de la mano con el hecho de que está rompiendo estas medias de esta forma. El hecho de que se encuentra sobre la media de 200 y la media de 100. Estoy viendo el ADX, ya tiene pendiente positiva, y aunque ya tiene gran parte del Valle Verde desarrollado, no pensaría yo, porque no tengo ningún crecimiento todavía, que va a caer. Es decir, que va a subir más Bitcoin que Ethereum. Me parece que es Ethereum el que va a marcar la pauta del movimiento alcista para esta fecha. Y justamente sobre eso es lo que estaba hablando en Twitter, que en esta oportunidad y bajo estas circunstancias que se están dando, muy probablemente sea Ethereum el que tenga la mejor oportunidad de tener todas las papeletas para ganar. Ahora bien, si ya les comentaba las zonas de compra de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum. Ethereum se encuentra igualmente que Bitcoin, luchando con su media de 200 periodos, y no parece no poder. Y de todas maneras, ya lo que es el gráfico de una hora, vamos a ver en dónde están las zonas de compra y de venta. Fíjense la fuerza que tiene, que no está en la media de 50 periodos como en el caso de Bitcoin, está bastante por encima. Se ve que ha aguantado un poco más las caídas. Si el precio no corrige, yo intentaría entrar en donde está, pero de corregir hasta la media de 50 periodos, me parecería una excelente zona de compra. Además tengo esta línea gris, que es una directriz alcista que ha estado sosteniendo el precio recientemente. Justamente lo tocó aquí, que fue el día 27, y la arrastro desde poco antes. Justamente veo que la tengo desde el 20 de marzo. Ha sido la directriz del movimiento alcista y está reforzada con la media de 50 periodos. Me parece que si tengo la suerte de que el precio caiga hasta este punto, va a ser la mejor oportunidad de compra que yo tenga, intentando medir un stop loss, no entrando a saco. Preferiría entrar a saco luego de la confirmación, cuando ya esté entrado a abril, justamente en un movimiento alcista, que no tiene por qué ser muy importante, simplemente con que ya cierre por encima de los 3.430, ya yo podría comenzar a dar por sentado que va a comenzar a subir con fuerza. Si se dan cuenta, esta no ha sido una corrección en precio hacia abajo, sino ha sido una corrección en tiempo, este tiempo lateral, y esta zona aún mejores condiciones para movimientos alcistas importantes. Si se dan cuenta, aquí tenía la pendiente positiva, y hasta aquí más o menos fue el movimiento realmente alcista importante según el ADX, y a partir de aquí pues ya estaba subiendo con divergencias, desarrolló el valle rojo. Este valle rojo oscurecido no me llevó a ninguna parte realmente, precisamente un poco de la mano con el hecho de que ya se ha subido bastante y el precio lo que está es consolidando, para luego vamos a ver, según lo que yo estoy especulando, un movimiento alcista importante para abril. Entonces Ethereum está prácticamente para comprar en este momento, y si no llegase a corregir para los primeros días de abril, ya yo estaría no dejando que se vaya más lejos. Si alcanzara los 4.330, ya pensaría que el tren se va a ir sin mí y me estaría montando. Pero me gustaría tener esta zona de compra
de los 3.340 o como mínimo los 3.325 aproximadamente. Estas zonas serían las ideales para comenzar a anticiparme a un movimiento alcista. Entonces, compañeros, si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas. ¡Hasta luego!